A medida que la ciencia forense moderna y las técnicas de investigación criminal evolucionan año tras año, muchas fuerzas policiales ahora dependen de estas nuevas tecnologías para cerrar los casos. Pero hay una herramienta más antigua a la que todavía recurren una y otra vez. Cámaras de circuito cerrado de televisión. Con miles de cámaras de circuito cerrado de televisión en cualquier ciudad en cualquier momento, estas cámaras son un salvavidas para resolver crímenes que parecen irresolubles. Número 10. Julie Buckley, de 55 años, de Wilmington, Cambridgeshire, fue descrita como una mujer amable y cariñosa. A finales de 2024, ella había comenzado a vivir con un amigo, Carl Hutchings, y estaba buscando un lugar propio. Al principio, la convivencia era amistosa y las cosas parecían ir mejorando para ella. Luego, a principios de 2025, Julie desaparecería misteriosamente, dando inicio a uno de los mayores operativos de búsqueda del condado. A finales de enero de 2025, Julie tuvo su último contacto con sus seres queridos. En los primeros días, creyeron que estaba ocupada o que necesitaba algo de tiempo. Pero a medida que pasaban los días, su preocupación aumentaba. A principios de febrero, las preocupaciones alcanzaron su punto máximo cuando no se presentó a varias citas médicas. Fue alrededor de esta época cuando la policía de Cambridgeshire fue llamada y comenzó su investigación sobre la desaparición. Descubrieron que Julie había estado viviendo con un hombre llamado Carl Hutchings en el pequeño pueblo de Wilmington. También revisaron sus registros telefónicos y bancarios. Los registros mostraron que había dejado de comunicarse para el 28 de enero de ese año, pero la actividad en sus tarjetas bancarias continuó mucho después. Esto inmediatamente levantó sospechas, así que la policía decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los negocios locales. Las grabaciones demostraron que el último día que Julie fue vista en persona fue el 28 de enero, cuando se detuvo en un supermercado Badgens en un pueblo cercano. Mientras continuaban revisando las grabaciones, descubrieron una pista vital. El 30 de enero a las 8:41 de la mañana, Carl fue captado por la cámara comprando alcohol en una tienda local y había usado la tarjeta bancaria de Julie. Los investigadores también supieron que entre la desaparición de Julie y el inicio de la investigación, Carl había vendido su auto por 500 libras. El 13 de febrero, la policía de Cambridgeshire decidió visitar a Carl y cuando los recibió en su casa, notaron gotas rojas por toda la propiedad. Poco después, Carl fue arrestado por quitarle la vida a Julie. No fue hasta septiembre de 2025 que sus restos fueron encontrados en el pueblo cercano de Christchurch. Un examen post-mortem mostró que había sufrido al menos 11 golpes en la cabeza. Para ese momento, Carl ya estaba en prisión esperando su juicio. A finales de 2025, Carl se declaró culpable de quitarle la vida a Julie. Su defensa presentó varias mociones para cargos menores bajo el argumento de responsabilidad disminuida, pero estas fueron denegadas. Su sentencia está programada para el 9 de julio de 2026 y muchos creen que enfrentará cadena perpetua. Número 9. El 6 de febrero de 2026, la tranquilidad de la vida en un pueblo de la India se vio interrumpida por sirenas de policía y un amplio despliegue policial. Durante las siguientes horas, la policía en Agra, Uttar Pradesh, trabajaría cada minuto disponible para descubrir la verdad detrás de lo que se encontró ese día. Esa mañana, unos trabajadores en Agra notaron un bulto de cobijas que había sido abandonado al costado de la autopista Yamuna, cerca de un pueblo. Cuando se acercaron, notaron de inmediato un olor fétido que salía de dentro y llamaron a la policía de Agra al lugar. Al llegar, acordonaron la escena y comenzaron a desenvolver la cobija, y dentro encontraron el cuerpo de una mujer de unos 20 y tantos años. Un examen en el lugar mostró marcas en el costado de su cuello, consistentes con marcas de ligadura, y la palabra Sunny tatuada o escrita en su brazo. Nadie en el pueblo sabía quién era la mujer, y la policía sabía que tenía que ponerse a trabajar para identificarla. Se lanzó un llamado a los medios en el que se describía a la mujer como joven, de entre 20 y tantos y 30 y tantos años, con cabello negro, vestía ropa de buena calidad y tenía cayal en los ojos y lápiz labial en los labios. El llamado también agregó que tenía una herida en la mejilla, que se creía que era una lesión defensiva. La policía de Agra también decidió hacer algo poco convencional y utilizó inteligencia artificial generativa para crear una foto de cómo podría haberse visto la mujer cuando aún estaba viva. Esta imagen, junto con la imagen post-mortem, fueron difundidas y no pasó mucho tiempo antes de que la policía recibiera pistas. Mientras trabajaban en identificar a su víctima, también intentaban encontrar a la persona responsable. El puente o la autopista donde la encontraron era muy transitado y estaba lleno de cámaras de seguridad. Esa tarde, los oficiales revisaron horas de grabaciones y encontraron una pista.
En las grabaciones, se podía ver a un hombre conduciendo lentamente por la carretera y en cuestión de segundos, el hombre saca el cuerpo de la mujer envuelto en una manta y lo coloca al costado del camino antes de irse manejando. La policía siguió ese auto a través de docenas de cámaras y después de un trabajo intenso, obtuvieron una respuesta. 24 horas después de que se encontrara su cuerpo, la mujer fue identificada formalmente como Sonali. Su apellido no fue revelado a los medios y el sospechoso era Sunny, de 25 años. Según la policía, Sunny había atacado y asfixiado a Sonali en algún lugar de Delhi antes de envolver su cuerpo y abandonarlo al costado de la carretera. Según los informes, ambos tenían una relación, pero el 5 de febrero, Sonali le dijo que quería terminar, como si hubiera estado saliendo con otra persona. Esto lo enfureció y se cree que él y varios amigos conspiraron para quitarle la vida. Hasta julio de 2026, Sunny aún está esperando juicio. Número 8. Amber Check, de 20 años, de Hutchinson, Minnesota, fue descrita por quienes la conocían como una joven brillante y cariñosa que se entregaba a su comunidad. A mediados de 2023, Amber se graduó de la preparatoria e inmediatamente supo cuál sería su carrera, la soldadura. En mayo de 2024, ella completó un curso de soldadura de 10 meses en un colegio comunitario local, donde sus tutores la describieron como una buena estudiante con una aptitud natural para la soldadura y la ingeniería. También se destacó por ser increíblemente trabajadora, y estas habilidades le consiguieron un empleo apenas un mes después de terminar su curso. En julio de ese año, Amber comenzó a trabajar en Advanced Process Technologies en la ciudad cercana de Cokato. De inmediato encajó con sus colegas, quienes notaron sus habilidades naturales y su carácter relajado. Pero aún así, no todo fue fácil. Según un informe del Instituto de Investigación de Políticas para Mujeres, una cuarta parte de las mujeres en oficios reportaron ser acosadas siempre o con frecuencia por sus colegas hombres. No es solo la industria de la soldadura la que enfrenta estas dificultades. Las mujeres en campos dominados por hombres suelen reportar una cultura de acoso. Amber era solo una de las pocas mujeres en la empresa, y aunque en su mayoría fue bien recibida, hubo un colega que no le tomó aprecio. A pesar de todos los obstáculos en su camino, Amber siguió adelante y superó cada barrera y meta que se le presentó. Amaba tanto la soldadura y la ingeniería que, cuando no estaba en el trabajo, daba clases en su antigua preparatoria y era una gran defensora de las mujeres en el sector de los oficios. El 11 de noviembre de 2005, Amber llegó temprano al trabajo, como solía hacerlo, y se preparó un café. Una vez que estuvo lista para empezar el día, se dirigió a su estación de trabajo y se entregó por completo a su labor. No estaba sola en la fábrica, ya que había otros compañeros de turno cerca. Algún tiempo antes de las 6 de la mañana, la oficina del sheriff del condado de Wright fue llamada a la fábrica. En la llamada, uno de los compañeros de Amber informó que ella estaba sangrando de la cabeza y necesitaba ayuda urgente. Al principio, parecía que había ocurrido un accidente, pero cuando llegaron a la fábrica, descubrieron la verdad. Esa mañana, David Bruce DeLong, de 40 años, registró su entrada para el turno matutino y fue a su estación de trabajo. Poco antes de las 6 de la mañana, tomó un martillo, se acercó a Amber y la atacó. Y una vez que terminó el ataque, caminó tranquilamente hacia otro colega y le dijo: «Le pegué con tu martillo. Ella está junto a tu caja de herramientas. Ya no está». A pesar de los mejores esfuerzos de los paramédicos, Amber no sobrevivió a sus heridas y fue declarada muerta en el lugar. La oficina del sheriff del condado de Wright solicitó una copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la fábrica y al revisarlas, vieron cómo ocurrió todo. David fue arrestado poco después y dio una confesión completa a la policía. Les dijo que había estado planeando el ataque desde hacía algún tiempo y que no le agradaba a Amber. Tras su fallecimiento, mujeres en los oficios de todo Estados Unidos donaron miles de dólares a su GoFundMe para cubrir los gastos del funeral, mostrando la fuerza y unidad que existe dentro de la comunidad. El juicio contra David ha sido largo y prolongado, y la última actualización fue en abril de 2026, cuando se determinó que no tenía la capacidad mental para siquiera enfrentar el juicio. Según los informes, un psicólogo determinó que David no tiene la capacidad para enfrentar el juicio debido a una enfermedad mental. Su defensa también ha solicitado que David sea enviado a un hospital psiquiátrico en lugar de permanecer bajo custodia, pero no está claro si alguna vez fue trasladado. Los fiscales del caso están decididos a llevarlo hasta el final y están esperando el día en que termine su tratamiento de salud mental para poder buscar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 7. El Museo del Louvre, en París, es uno de los íconos culturales más grandes de Francia. El museo abrió sus puertas por primera vez en 1793 a petición de la nobleza francesa de la época. Comenzó como una forma para que ellos presumieran sus riquezas y objetos raros, pero con el tiempo se convirtió en un lugar donde los ciudadanos franceses comunes podían ver arte y objetos invaluables.
Para principios del siglo XX, el museo se convirtió en un destino popular para los amantes del arte de Europa y del resto del mundo. En la actualidad, lo conocemos como el hogar de la Mona Lisa, la Libertad guiando al pueblo y la Venus de Milo, entre miles de otras piezas de gran importancia cultural. Con tantas obras de arte que valen millones de dólares, también esperaríamos que la seguridad en el Louvre fuera de primera categoría. En febrero del 25, un grupo de ladrones no solo logró entrar, sino que también consiguió robar objetos de valor incalculable y escapar antes de que alguien siquiera se diera cuenta. El robo del siglo, como muchos lo llamaron, mostró al mundo lo relajada que se había vuelto la seguridad en el lugar. El 19 de octubre, el personal del Museo de Fama Mundial estaba revisando las exhibiciones como de costumbre. Poco después de las 10 de la noche, alguien dio la alarma de que varios objetos faltaban y que el museo había sido robado. La policía parisina llegó al Louvre en cuestión de segundos y se abrió una investigación. En medio del caos, apareció un guardia de seguridad que le dijo a la policía que había sido amenazado por un grupo de trabajadores de la construcción que llevaban herramientas eléctricas grandes. La policía corrió de inmediato a la sala de control de cámaras de seguridad para averiguar cómo se desarrolló el robo. A las 9 de la mañana de ese día, un grupo de hombres llegó al museo armados con esmeriladoras, sierras y cortadoras. Dos de los hombres subieron por una escalera al costado del edificio y entraron al museo por una ventana en el primer piso. En menos de 4 minutos, los ladrones ya estaban dentro y listos para actuar. Usando una amoladora angular, los ladrones también pudieron cortar el vidrio grueso y las ventanas que protegían las exhibiciones. Una alarma sí sonó cuando se cortó el vidrio, pero las cámaras de seguridad mostraron a los guardias de seguridad huyendo después de que los hombres los amenazaron con herramientas. Durante los siguientes 4 minutos, los hombres pudieron robar una colección de joyas de zafiro que pertenecían a la reina, hechas durante el primer imperio francés. También robaron un juego de joyas que contenía un collar y aretes de esmeralda, junto con un broche y la corona de la emperatriz Eugenia, hechos durante el reinado de Napoleón III. A los hombres les tomó poco menos de 3 minutos con 57 segundos forzar estas vitrinas y llevárselas, una hazaña impresionante pero preocupante para los ladrones. En total, robaron un estimado de 102 millones o 88 millones de euros en gemas invaluables. Este fue uno de los mayores robos jamás cometidos en Francia e incluso en Europa. Pero usando las grabaciones de las cámaras de seguridad, la policía rastreó a los ladrones mientras emprendían su huida apenas 8 minutos después de iniciado el robo y notaron que huyeron en un camión estacionado cerca. Luego pudieron obtener los detalles del camión y en cuestión de días se realizaron los arrestos. Entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre, al menos 9 hombres fueron arrestados en relación con el atraco, varios de los cuales fueron liberados después de ser interrogados. El caso contra los ladrones sigue en curso actualmente, ya que la investigación ahora se ha extendido a la vecina Bélgica. Desafortunadamente para el Louvre, varios de sus objetos valiosos siguen desaparecidos, y se pide a cualquier persona con información que contacte a Europol al 3170-3025.000 o a la policía de París al 121. Número 6. Angela Shellis, de 45 años, era descrita como una mujer amable y cariñosa que estaba completamente dedicada a su hijo, Tristan Roberts, de 18 años. En su infancia, a Tristan le diagnosticaron autismo y TDAH y necesitaba apoyo adicional. Ambos vivían en un lugar tranquilo cerca del pueblo de Prestatyn, en Gales. Algunas partes de Gales son bastante remotas y a menudo es difícil para las personas obtener el apoyo que necesitan. A pesar de las dificultades, Angela perseveró y trabajó a tiempo completo para mantener a la familia. En octubre de 2025, Tristan celebró su cumpleaños número 18, dándole la bienvenida oficial a la adultez. Según su familia, siempre había sido un hombre tranquilo y reservado que prefería pasar su tiempo libre en línea. Uno de los lugares donde le gustaba pasar el tiempo era Discord, la aplicación de mensajería instantánea. Discord alberga cientos de comunidades increíbles donde las personas pueden chatear sobre deportes, jugar, discutir sus intereses, pero la plataforma también tiene un lado oscuro, con salas de chat dedicadas a la misoginia y a grupos incel. Tristan se encontró en uno de estos grupos y hablaba regularmente sobre su odio hacia las mujeres, diciéndoles a sus amigos que no le gustaban y que no confiaba en ellas. En octubre de ese año, empezó a decirles a sus amigos que planeaba quitarle la vida a una mujer, pero nadie en el chat creyó que realmente lo haría, y aún así lo animaron a seguir adelante. Esta charla violenta culminaría el 23 de octubre y continuaría hasta el 24, desencadenando una de las investigaciones más grandes en Gales en décadas. El 24 de octubre de 2025, el otro hijo de Angela se preocupó cuando no pudo comunicarse con ella. Se había mudado para asistir a la universidad y le pareció inusual no poder comunicarse con ella. Intentó llamar a su hermano, pero no obtuvo respuesta.
Para la noche del 24, su familia llamó a la policía y la reportó como desaparecida. Durante la búsqueda, los investigadores hablaron con Tristán, pero él no dio respuestas satisfactorias. Un día después, el 25 de octubre, dos personas que paseaban a sus perros por una reserva natural vieron una muleta tirada entre los arbustos y cuando se acercaron para investigar, encontraron el cuerpo de una mujer. En pocas horas, el cuerpo fue identificado como el de Angela Roberts, de 45 años, de quien se había tenido noticias por última vez el 23 de octubre. Cuando la policía llegó a la casa, Tristán respondió sin comentarios a todas sus preguntas. Sospechaban del hijo, pero necesitaban pruebas para respaldar sus afirmaciones. Mientras estaban en la escena, los oficiales notaron que había un timbre con cámara instalado en la casa y decidieron revisar las grabaciones. A las 3:19 de la mañana, se puede ver a Tristán llevando a su madre fuera de la casa, y para las 3:30, las cámaras de seguridad captaron a los dos caminando por las vías del tren hacia la reserva natural. La policía también descubrió una gran cantidad de pruebas forenses y digitales que confirmaron sus sospechas. Solo unas horas antes del ataque, Tristán había hecho una grabación de voz diciendo: «Esta noche, Alex, voy a atacar a mi mamá con un martillo». Usando las grabaciones y las pruebas recuperadas de su laptop, la policía pudo reconstruir la línea de tiempo. Poco antes de la medianoche del 23 de octubre, Tristán atacó a su madre, estrangulándola, pero ella sobrevivió. Durante horas, ella le suplicó que la dejara llamar a emergencias o buscar ayuda. Finalmente, a las 3 de la mañana él aceptó, y aquí es donde su plan perverso entró en acción. Él atrajo a su madre fuera de la casa, como se muestra en las cámaras de seguridad, bajo el pretexto de llevarla al hospital. En vez de eso, la llevó a la reserva natural donde continuó su ataque hasta que ella falleció. Horas después, escribió en Discord: «Eso fue aterrador. Se sintió una locura. Acabo de quitarle la vida. Trabajo terminado». Luego continuó su día como si nada hubiera pasado. El 25 de octubre fue arrestado en relación con el crimen. En febrero de este año, se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 22 años. Número 5. Sana Yusuf era una estrella en ascenso en su comunidad en Pakistán, gracias a su creciente cuenta de TikTok. Para mediados de 2025 había acumulado más de 1 millón de seguidores y cada día crecía más. Dedicó su página y su voz a hablar sobre los derechos educativos de las mujeres, empoderando a millones de niñas para que buscaran una educación superior y más oportunidades. Pero no solo usó su voz, también utilizó el dinero que ganó con su página para ayudar a niñas desfavorecidas, pagando su educación, comida y vivienda. Sana les pidió a otros que hicieran lo mismo, y eso creó una comunidad de apoyo mutuo, donde las mujeres podían unirse y superarse juntas. Aunque millones de mujeres jóvenes la adoraban, no todos estaban de acuerdo con su contenido o mensajes, y a menudo recibía una avalancha de comentarios de odio. Ella no se detenía en esos comentarios y, de hecho, los usaba para impulsarse a sí misma y a su misión, lo que solo la hacía más resiliente. Su nueva fama y fortuna eran difíciles de manejar al principio, pero rápidamente aprendió a lidiar con la fama en Internet. En junio de 25, ella estaba a la mitad de su segundo año en la universidad y comenzaba a planear su carrera soñada después de terminar sus estudios. La mañana del 2 de junio, ella se despertó y siguió su rutina normal en su casa en G31, Islamabad. Esa mañana, solo estaban Sana y su tía en la casa, ya que los demás estaban fuera visitando a la familia. Por la tarde, su tía escuchó lo que creyó que eran globos explotando y fue al cuarto de su sobrina para investigar. Cuando llegó, vio a Sana tirada en el suelo y a un hombre de pie sobre ella, portando un arma de fuego. Su tía rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando y le suplicó al hombre que les perdonara la vida. Según su relato, él no escuchó. Intentó disparar el arma, pero se atascó y huyó del lugar. La tía de Sana pidió ayuda de inmediato a los vecinos que ya estaban afuera porque escucharon los gritos y el alboroto. Los que estaban en el lugar intentaron desesperadamente salvarle la vida, pero ya era demasiado tarde. La policía llegó al lugar poco después y confirmó que ella había fallecido. La policía de Islamabad la llevó de inmediato para interrogarla y ella pudo proporcionar un relato detallado de ese día. También pudo proporcionar un retrato hablado del perpetrador, pero la policía tenía un método diferente para encontrarlo. Según el periódico Tribune, la policía recuperó grabaciones de cámaras de seguridad de la casa de Sana y de las casas a su alrededor y encontró imágenes del sospechoso huyendo de la escena. En las imágenes, él lleva ropa oscura en un intento de ocultarse. El caso de Sana se volvió viral rápidamente en todo Pakistán y todas las miradas estaban puestas en Islamabad para resolver el caso. Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad y otras pruebas, Umar Hayat, de 22 años, fue arrestado y acusado poco después.
Durante el interrogatorio, él admitió haberle quitado la vida a Sana. También reveló su motivo: venganza. Durante varios meses, Umar había intentado hacerse amigo de Sana y había empezado a hacer gestos románticos. Ella lo había rechazado amablemente cada vez, lo que lo enfurecía. El arresto de Umar y su motivo provocaron una gran indignación en Pakistán, con miles de mujeres jóvenes saliendo a las calles para protestar contra la creciente crisis de feminicidios en su país. Desde el año 24, las tasas de crímenes de odio contra las mujeres han ido en aumento de manera constante, un problema que el gobierno está luchando por erradicar. En mayo de este año, el caso de Umar llegó a los tribunales, y los amigos y la familia de Sana estuvieron presentes observando el desarrollo del juicio. Umar Hayat finalmente enfrentó la pena capital, así como una sentencia de 10 años de prisión y una multa equivalente a aproximadamente 15.639 libras. 9 pounds. Número 4. El sábado 10 de enero, Rachna Yadav, de 52 años, se estaba preparando para otro día ajetreado en la ciudad india de Delhi. La vida en Delhi es extremadamente acelerada, con más de 25 millones de habitantes, y Rachna trabajaba como consejera del gobierno para su vecindario. Quienes la conocían mejor la describían como una mujer amable y cariñosa, dedicada a sus 2 hijas y a su trabajo como consejera. En 2023, la tragedia golpeó a la familia cuando su esposo, Dindra Yadav, fue atacado frente a su familia. Desafortunadamente, no sobrevivió a sus heridas, dejando a sus 2 hijas sin padre. En los meses posteriores a su fallecimiento, Rachna se mantuvo firme y no permitió que su partida la intimidara ni la alejara de su trabajo. Ese sábado por la mañana abrió su oficina, que también funcionaba como tienda de ropa, y recibió a mujeres de la comunidad local para hablar sobre sus problemas. Alrededor de las 11 de la mañana, 2 hombres en motocicletas se detuvieron frente a la oficina y preguntaron por Rachna, mencionándola por su nombre. Cuando ella se acercó a la puerta y confirmó quién era, ellos sacaron un arma de fuego y la dispararon. Minutos después, la policía fue llamada al lugar por transeúntes, quienes encontraron a Rachna con una lesión grave en la cabeza. Fue enviada de inmediato al hospital, pero el pronóstico no era bueno. Varias horas después, su familia se reunió en el hospital y le dio el último adiós. Rachna había fallecido debido a sus heridas, cambiando la investigación de agresión a homicidio. La policía sospechó de inmediato que el fallecimiento de su esposo en 2023 estaba de alguna manera relacionado con este crimen. Se había teorizado que fue atacada y eliminada porque estaba a punto de, o se encontraba en el proceso de preparar un testimonio en contra de quienes estuvieron involucrados en la muerte de su esposo. Los detalles son algo confusos, ya que las fuentes difieren mucho, pero el Times of India informó que la disputa comenzó por un lugar de estacionamiento cerca de su casa o de su oficina. Las amenazas se lanzaron de ambos lados, y la policía aún está investigando si este desacuerdo siquiera tiene relación con los 2 casos de homicidio. Durante la investigación inicial, la policía descubrió imágenes de cámaras de seguridad de los 2 hombres que atacaron a Rachna llegando y huyendo de la escena. Pero había un problema: la imagen estaba borrosa. Sabían que al público le costaría trabajo identificar a los hombres en las imágenes, así que recurrieron a una vía poco probable: la inteligencia artificial. Y, quizás por primera vez para la policía india, pasaron las imágenes por inteligencia artificial que pudo mejorar la calidad de la imagen y eliminar gran parte del desenfoque. A partir de aquí, la policía siguió al sospechoso por la calle y finalmente identificó a 3 sospechosos. Una vez que los identificaron, revisaron los registros telefónicos y otros registros digitales para confirmar si estaban afuera de la oficina de Rachna a las 11 de la mañana de ese día. Mientras la investigación continuaba, la familia de Rachna habló sobre cómo tenían miedo de salir de sus casas, temiendo ser los siguientes en ser atacados. En enero de 2026, esos temores disminuirían cuando la policía de Delhi anunció que habían arrestado a 3 hombres en relación con el incidente. Sin embargo, hasta julio de 2026, el caso contra los 3 hombres sigue en curso y se espera que pronto entre a los tribunales indios. Número 3. El 16 de marzo de 2026, la policía de Jammu y Cachemira recibió una llamada alrededor de las 9:30 de la noche. Los residentes que descansaban en los suburbios de Chota y Moran Miran Sahib notaron a alguien en el puente que conecta sus 2 zonas. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que era un cuerpo, el de un hombre de 46 años cuyo nombre no ha sido revelado. Según informes de la policía de Jammu, el hombre presentaba lesiones evidentes en el cuello que le causaron la muerte. Su familia fue notificada de inmediato y entrevistada por la policía, y le dijeron a la policía que no sabían que tuviera enemigos, pero esto más tarde se demostraría falso. Con muy poca evidencia con la que trabajar, la policía de Jammu recurrió a cientos de cámaras de seguridad que hay en las calles de los suburbios. Rebobinaron las grabaciones hasta las 9 de la noche y vieron cómo se desarrollaba el crimen en tiempo real.
Poco después de las 9 de la noche se puede ver a dos hombres viajando en una motoneta por el puente. Mientras la víctima caminaba, ellos lo siguieron antes de lanzar su ataque. Utilizando cámaras de seguridad y otras técnicas, la policía de Jammu identificó a sus sospechosos en tan solo 24 horas. El 18 de marzo anunciaron que dos hombres habían sido arrestados y acusados, Davinder Singh y Ravinder Singh. Durante su interrogatorio, los dos sospechosos confesaron de inmediato, sabiendo que las pruebas estaban en su contra. Según The Print, la policía también supo que la víctima posiblemente tenía una disputa doméstica con Davinder y Ravinder, lo que provocó el ataque. Hasta julio de 2026, el caso contra ambos sigue en curso y está previsto que vaya a juicio en cualquier momento. Número 2. Gauri Uma Devi, de 57 años, fue descrita como una mujer amable y cariñosa, dedicada a su familia, su fe y su comunidad. Ella vivía en un extenso vecindario en la gran ciudad de Hyderabad, en la India. La ciudad en sí alberga a más de 15 millones de habitantes y también es hogar de cientos de templos hindúes. Uno de esos templos contiene el único ídolo de Ganesha, orientado hacia el sur en la India. Cada año, miles de hindúes acuden al templo para rendir homenaje y completar su peregrinaje. El templo también es sede de varios festivales donde los habitantes pueden celebrar fechas importantes del calendario hindú y divertirse con su comunidad local. Además de esto, el templo también está abierto para las oraciones diarias llamadas pujas. Gurte era uno de esos residentes que visitaba el templo todos los días para orar y reflexionar en silencio. El 18 de marzo de 2022 no fue la excepción, y alrededor de las 6:30 p.m. ella salió de su casa y se dirigió al templo. Cuando pasaron unas horas y no había señales de ella, su esposo reportó su desaparición a la policía. Se organizó un gran grupo de búsqueda y su familia estaba increíblemente preocupada. Durante la investigación inicial, la policía descubrió que ella había estado sola en el templo esa noche con el sacerdote del templo, Anumula Krishna. Krishna era muy respetado y considerado en la comunidad por su trabajo en el templo, y el vecindario no creía que fuera capaz de ninguna maldad. Cuando las búsquedas físicas no arrojaron ninguna pista, la policía de Hyderabad recurrió a las cámaras de circuito cerrado de televisión. Comenzaron a revisar las grabaciones de la noche en que Gauri desapareció y mientras observaban en la pantalla, vieron cómo se desarrollaba un crimen en tiempo real. Mientras revisaban las cámaras, notaron a Krishna arrastrando un tambor de plástico fuera del templo. Esto despertó sus sospechas y corrieron al templo para echar un vistazo adentro. Se llamó a los equipos forenses y, después de abrir el tambor, encontraron los restos de la mujer desaparecida de 57 años. Krishna fue arrestado rápidamente y comenzó su interrogatorio. Durante la entrevista, admitió haberle quitado la vida a Gauri esa noche, diciendo que le pidió que se arrodillara como parte de una ceremonia de puja. Y cuando ella estaba en el suelo, él la golpeó con una barra de hierro. Luego colocó su cuerpo en el tambor, pero no antes de robarle todas sus joyas y otros objetos de valor. Krishna le dijo a la policía que planeaba deshacerse de su cuerpo en los días posteriores a su desaparición, pero no pudo hacerlo debido a que estaban registrando el templo. Admitió que fue un crimen premeditado y que su motivo era el robo. Había estado pasando por dificultades económicas y planeaba vender sus joyas para poder mantenerse a flote. Los investigadores también descubrieron que Krishna había limpiado los pisos del templo y quemado incienso para tratar de eliminar cualquier olor. Por razones que no están claras, el proceso legal contra Krishna tardó casi 4 años en llegar finalmente ante un juez. Pero en febrero de 2026 fue declarado culpable de quitarle la vida a Gauri y sentenciado a cadena perpetua. Número 1. Chandra Nagamalia, de 50 años o conocido cariñosamente por sus amigos y familiares como Bob, era descrito como un padre y esposo brillante y trabajador. Él nació y creció en la India, donde conoció a su esposa Nisha. Juntos, los dos manejaron una serie de negocios exitosos, incluyendo un restaurante. La pareja también le dio la bienvenida a un hijo, y para el 2020 sabían que necesitaban buscar nuevas oportunidades. Así que en 2020 Chandra y su familia emprendieron la larga y difícil mudanza a Dallas, Texas. Al principio, la transición fue difícil, pero con el tiempo sintieron que la comunidad los recibió con los brazos abiertos. Para 2025, la familia ya se había integrado bien al estilo de vida de Texas, y Chandra recientemente había conseguido un trabajo administrando un motel en el centro de Dallas. El 10 de septiembre de 2025, Chandra, junto con su familia, estaba en el motel para otro día de trabajo. Jordanis Cobos Martínez, compañero de trabajo de Chandra, a veces referido como copropietario o socio, también estaba presente en el hotel ese día. La mañana transcurrió sin incidentes, con Chandra y Jordanis limpiando habitaciones y preparándolas para los huéspedes.
Alrededor de las 8:00 a.m., Chandra se acercó a Jordanis y le avisó a él y a otros colegas que la lavadora estaba descompuesta y le pidió que no la usara. Según los testimonios, Chandra le pidió a uno de sus compañeros de trabajo que tradujera lo que acababa de decir. Al escuchar la traducción, Jordanis se enfureció y comenzó a discutir con el gerente de 50 años. A medida que pasaban los minutos, las cosas se intensificaron cada vez más y en un momento, Jordanis se alejó. 20 minutos después, regresó armado. Se abalanzó sobre Chandra y lo apuñaló varias veces con un arma blanca justo frente a su esposa. El ataque continuó, y Jordanis cometió un acto tan horrible que ni siquiera lo vamos a mencionar aquí, por respeto a su familia. Nisha, la esposa de Chandra, fue obligada a presenciar el ataque, temiendo también por su propia vida. A las 8:30 a.m., alguien en el motel llamó a la policía, y cuando la policía llegó, se encontraron con una escena desgarradora. Encontraron el cuerpo de Chandra en un contenedor de basura y a Jordanis cubierto de evidencia. Cuando los oficiales revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, vieron el ataque desarrollarse minuto a minuto. Jordanis fue arrestado en el lugar y llevado a la cárcel. La investigación fue breve, ya que la policía tenía grabaciones de él atacando a Chandra. A finales de septiembre de 2025, Jordanis Cobos Martínez fue acusado formalmente de homicidio. El caso en su contra sigue en curso, con la fiscalía y la defensa aún preparando sus argumentos. La última actualización del caso fue en 2025 y las próximas fechas del juicio siguen siendo desconocidas. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.